Otra vez las artes escénicas en Estudio Barnó para descubrir qué hay detrás en el proceso de creación de un espectáculo que tuvimos la dicha de poder estrenar aquí en Estudio Barnó en el año 2021, el año pasado, y que tiene como protagonista a una persona que no solo ha promovido la creación de ese espectáculo, sino que este relato o esta historia lo tiene también a él como protagonista en la vida real, y ese es el impulso o parte del deseo que se mezcla con la creación de La Cura ahora. Estoy hablando de ese espectáculo y está con nosotros Gastón Oneto. ¿Cómo estás, Gastón? Hola, Pablo, muy bien. Bueno. Estamos. Digo ahora porque hubo ahí un cambio de nombre. Una modificación. De La Marique a La Cura. A La Cura. Hicimos algunos cambios en la obra y bueno, también en el mismo proceso veíamos la importancia de nombrar y de lo importante de que el nombre dé cuenta de algo mismo del proceso y de alguna información del material que constituye ese proceso. Entonces, bueno, fue La Cura, Memorias Invertidas, devino en ese nombre. Bien, La Marique, que fue estrenada aquí en Estudio Barnó. Y pasó también por esa transformación que podemos también compartir, por qué esos cambios o cómo aparecen esos cambios. Pero vayamos primero a... Estamos hablando de una obra de teatro-danza. Exacto. Y vayamos primero a la génesis, a cuándo empezás a pensar en este espectáculo, por qué, cuál fue el disparador, cómo apareció ahí. Bueno, esta obra se empieza como a gestar en inicios del 2019. Yo venía contactándome con algunas personas disidentes que venían haciendo teatro, danza, música y denuncia. Y eso fue como muy revelador en algún punto para mí, que venía con una historia personal que tenía cierta necesidad de compartir y de denunciar de alguna manera algunas cuestiones. ¿Cuáles eran los temas ahí que denunciaban esas personas? Estas personas en general denunciaban cuestión de vulneración de derechos de la comunidad LGBT, principalmente, que tenían que ver con travesticidios, con la homofobia, con las prácticas a las que muchas veces las disidencias somos sometidas desde muy pequeñas, digamos. Y lo hacían en general desde el humor, de una forma muy poética, y bueno, me cautivó mucho estas formas, digamos. Y también participé no me acuerdo ahora si fue en 2018 o el mismo en 2019, de un encuentro que se llama El Enjambre de Mostras en San Marcos Sierra, que también ahí, bueno, todavía más, conocí un montón de compañeras, compañeros que están activando desde el arte, y bueno, también ahí como que se me hizo como más claro que toda esta historia, que yo ya la veía bastante sombría, ¿no? de denunciar un proceso en el que yo había transitado de muy chiquito, como a los 21 años, 20 años, de un proceso de cura gay. Bueno, decido empezar a investigar qué materiales podrían ser compartidos y de qué manera. Así aparece La Marique, que es el nombre del personaje, que es un monje que yo conocí, como conocí muchos monjes en mi adolescencia, que hablan como muy raro, que se le mezclan todos los idiomas porque se forman en un lugar, proceden de otro. Yo como que un poco este personaje aparece jugando en mi vida personal, digo, me encuentro jugando con este personaje y poniéndole voz a un montón de cosas que me estaban pasando adentro, que venía como procesando, y ahí empieza a emerger el personaje que recién cuando
lo comparto a otras personas, a Nati Fesi, a Vivi Guaranta, que son quienes me dirigen después, empieza a cobrar un poco más de consistencia, ¿no? Ajá, bien. Y ellas aparecen, yo tengo la información también de que probaste este material con público en algún momento. ¿Eso fue antes de la aparición de ellas en el trabajo? O sea, lo fui charlando con ellas, pero en esa primera instancia, donde yo también, ahora repensando un poco el proceso, también en esto, digamos, como que se me vinieron traje algunos materiales que yo ya venía, imágenes, ¿no? Que venía como teniendo de algunas cosas, ¿no? Yo sabía que quería hacer algo con un vestuario que sea una cosa, que luego sea otra, no quiero spoilear demasiado, pero quería jugar un poco con algunos recursos que tengo, como esto de poder trabajar las inversiones, las paradas de mano, y que un personaje sea de un modo de pie erguido y de otra manera parado de manos, y que el vestuario pueda acompañar eso. Entonces, bueno, ahí sí, Lautaro García, que me acompañó en ese proceso, me entendió como súper claro y armó una idea muy superadora de la que yo le había presentado inicialmente. Y Mariana Moset me acompaña en la primera parte para dirigir una pequeña apuesta que presentamos en el Congreso de Sexología en el 2019. Era cortita, ahí habremos hecho unos 10 minutos y tenía... Ahí ya estaba el vestuario de Lautaro. Estaba una parte del vestuario, una parte, y además no estaba como está ahora, que tiene otras posibilidades el vestuario de transformarse de otra manera, pero estaba casi como es ahora, digamos. Muy bien. ¿Y cómo fue eso, esos breves minutos ahí? Fue muy emotivo inicialmente. En algún punto hasta una catarsis. De hecho lo recuerdo así como muy emotivo para mí, como me acuerdo que terminó esa función y yo me quedé muy movilizado. Por suerte había algunas personas amigas ahí, bueno, que estuvieron cercanas, que me pudieron contener, digamos, un poco, pero tenía como mucha necesidad de contar, cantar, bailar esta historia, digamos. Y tenía como muchas cositas improvisadas. Entonces, bueno, a partir de eso yo dije, sí, es por acá. Es por acá, esto lo quiero hacer, lo quiero contar, cantar, bailar de esta manera esta historia. Y ahí fue que, bueno, me puse a laburarla, ¿no? Porque yo decía, no quiero que sea la triste historia de la marica víctima, que la quieren transformar. Claro, tal cual, que la quieren curar. La quieren curar. Y restaurar. Sino que pueda ser un hecho escénico. Y que tenga una dimensión de transformación, que sea algo poético, que sea algo bello, decía yo, y que a la vez tenga humor. Por eso, bueno, tan importante ahí las presencias y las apariciones de las personas que me acompañaron, porque me ayudaron. Bueno, ya ahí me pongo a escribir en realidad, después del congreso de sexología. Vuelvo como a investigar más sobre las ECOSIG. Las ECOSIG son los esfuerzos por convertir la orientación sexual en la identidad de género de una persona, ¿no? Que son estas terapias mal llamadas terapias, ¿no? De conversión, de reconversión, de cura gay. Y cuando... ¿Por lo general son solo del ámbito religioso o tienen que ver también con otros ámbitos? Mira, ahora a partir de que fui investigando como más, hay algunas que son puramente religiosas y hay otras que son de las que yo participé en mi adolescencia, juventud, mezclaba lo pseudocientífico, voy a decir ahora, con lo religioso, ¿no? Había profesional psicólogos, psiquiatras que encabezaban estos procesos y había pastores, curas que estaban también. Siempre vinculadas a la religión. Siempre vinculadas a la religión, y las organizaciones internacionales que forman parte de
las que llevan adelante como toda los grupos, los campamentos a los que iba, tienen siempre una pertenencia religiosa, evangélica o católica. Sí, en las que yo conocí, ¿no? Hay más, hay muchas y más. Entonces, cerremos ese paréntesis de como información. Claro, pero está bien. Para volver ahí a ese momento en el que te pones a escribir. Que empiezo como a investigar más y empiezo a buscar estas organizaciones en las que yo en las cuales me habían implicado y demás. Bueno, empiezo a buscar material, a informarme y demás, y empiezo a escribir. Y escribo un montón. Y empiezo a como construir un poco la obra. Estábamos medio en pandemia ahí ya en ese proceso. Entonces, con Vivi y Nati íbamos medio, Viviana Cuaranta y Nati Fecia, un poco conversándolo. Con Vivi nos veíamos un poco más, con Nati un poco menos, y Antonio Rocha, que luego me acompañó un poco desde la danza, y Ariel Costanzo, bueno, medio que vivían conmigo, entonces como que compartíamos mucho más, y entonces le iba compartiendo parte de este material, y íbamos conversándolo mucho. ¿Y había ahí el poner el cuerpo ya o solamente era el material escrito? Y ahí apareció el poner el cuerpo. Cuando estas personas que estaban ahí como conviviendo conmigo, les iba mostrando un poco algunas cosas. Pero cuando les muestro ya a Vivi y a Nati, ahí empezó el recorte. Las chicas me ayudaron un montón a pensar que había cosas que no eran necesarias que se digan tan explícitamente. Y me pareció muy interesante eso. La obra duraba casi el doble. Y era un montón, había un montón de momentos que eran como una bajada de línea de medio pancarta, por así decirlo, como muy... Y bueno, estuvo bueno hacer el proceso de decir qué es necesario que sea dicho y qué se puede transformar en un relato corporal, ¿no? Más que yo vengo de ese palo, ¿no? Siento que tengo mucho más recursos desde lo físico y desde el movimiento que quizás desde otros lugares, digamos. Entonces, bueno, estuvo re bueno esa que condensemos el material que yo había escrito para luego plasmarlo en danza, en movimiento. Bueno, y es así que la obra tiene gran parte de ella es más visual, imágenes, movimientos, secuencias que palabra. Tiene palabra, pero en verdad... Pensaba que tal vez todo ese material descartado en el proceso de creación también habrá tenido su incidencia, por más que haya quedado afuera, ¿no? Total. De hecho hicimos como ese ejercicio, ¿no? De cómo eso que yo quería decir, por ejemplo, había una parte muy fuerte que compartía sobre las ancestralidades, de cuáles eran nuestras ancestralidades, y me remontaba a las muertas que tenemos dentro de la comunidad LGBT y cómo murieron y cómo desaparecieron desde la historia. Era un montón de información. Y bueno, a partir de eso pudimos investigar bueno, diferentes danzas de comunidades originarias, como el Esmuxes o Dos Espíritus, que son comunidades originarias que habilitaban diferentes formas de expresiones de género, de identidades, y tenían sus danzas y sus formas, y bueno, y nos nutrimos un poco de eso para luego darle forma y traer algo de esto que se quería decir desde la palabra. Ahí aparece este espíritu de ritual que tiene el espectáculo, ¿tiene que ver con eso? Totalmente, ahí aparece eso y aparece, y realmente aparece también como si fuera una conexión conmigo mismo, ¿no? Si yo tengo que pensarlo en mi propia historia, durante mucho tiempo estuve muy como más
en la cabeza, ¿no? Cuando estuve en todas estas terapias de miércoles, sin duda el cuerpo era un lugar vedado. Y la aparición del cuerpo fue realmente el que permite, habilita la sexualidad, el deseo, el goce de por sí de la vida, digamos. Entonces, realmente que aparezca esto fue contundente en la obra, ¿no? Decir, bueno, hacer el pasaje de la palabra a la acción, al movimiento. Y fue ahí que lo tomamos, ya digo, pues esto realmente lo hicimos con las chicas, con las chiques, con Antonio también y el Ari, para como material escénico central casi, digamos. Sí. ¿Y siempre ensayabas con ellos o por momentos ensayabas solo? Y a veces ensayaba, probaba algunas cosas solo, pero con Ariel y con Antonio ensayábamos mucho porque estábamos como todo el tiempo juntos, digamos. Y además en paralelo, Ariel iba creando como dispositivos que ayudaban ahí. Que tenía que ver con las luces. Con las luces y algunas otras cosas que pasan ahí, que hacen como este tecno-chamanismo, ¿no? que le da también ese carácter ritual, digamos, ¿no? Sí. ¿Y cómo llega el primer estreno, el estreno que hicieron aquí en Brno? ¿Cómo llega el equipo a ese momento, en el proceso? Un poco ponerle fecha de estreno fue lo que nos permitió concentrar energías. Si bien no fue un proceso para nada acelerado y fue como muy conversado, charlado, muy respetuoso, porque en el medio de este proceso, cuando yo empiezo a investigar, voy y vengo, Pablo, perdón. Sí, dale, está bien. Cuando empiezo a investigar un poco sobre todas estas terapias, decido hacer una denuncia. Entonces, ahí fue muy fuerte que todas estas personas que me acompañaron en el proceso, no solamente eran grandes artistas zarpados que me ayudaron a que esto sea bello y hermoso, sino que además eran amigues que me acompañaban y me contenían en toda esta situación que estaba denunciando, porque digo, me entero que una persona la habían invitado a un campamento en Córdoba, y entonces ahí les digo yo, che, chiques, esto no, o sea, me encanta con el arte, realmente siento que el arte tiene que, o yo lo vivo como algo fundamental para la transformación social. Pero también sentía que había algo más que hacer para que esto no suceda más a nadie, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Yo digo, las terapias de conversión no pueden existir, no le tiene que pasar a nadie. Entonces, bueno, ahí hago este proceso de denuncia y bueno, llegamos un poco al material ya un poquito más elaborado y ahí a principios del 2021 y con la denuncia ya presentada, digamos. Eso parece como, lo traes, porque parece como especificar áreas, ¿no? De acá para este lado está lo artístico, lo poético, la metáfora, mi trabajo desde el arte sobre esta cuestión, y por otro lado está la denuncia. El tema que parece ser más del orden de la realidad, de lo palpable, de lo vivencial, y la denuncia como acción que tal vez dice, bueno, hay un punto al que el arte nos llega, que tal vez puede traspasarlo, pero que hay como otras acciones concretas para poner en juego. Total, Pablo, sí. De hecho, como que cuando yo pensaba en una denuncia, la pensaba como algo muy denso, oscuro, y lo pensaba en el proceso de la marique, de la cura ahora, y lo pensaba como un proceso luminoso, como algo, pero a la vez como que sentía que ambas cosas se podían como potenciar, estaban de alguna manera conjugadas. Sí, pero también como ese límite, digo, para crear, yo lo veo desde ese, más del lado del arte, lo pienso como del lado del arte, que no
Sí, esa denuncia me parece potenciar el proceso. Sí, O ya puede sé que ser. eso se resolvió en ese otro lugar y yo ahora puedo expandirme, jugar, Total. darle fuerza, sabiendo que hay una acción circulando por otros carriles que le quita determinado peso al trabajo. Totalmente. Y también ahí ver que en el proceso poético nos podemos permitir otras fugas, otros Sí. juegos, porque ya esto está dicho de otra Ajá. manera. Digamos, quien Eso, quiera, eso, lo dijiste perfecto. quien Está quiera buenísimo. puede mirar una nota, puede ver otra cosa, ¿no? Pero en esto te vas a acercar a esto mismo que me pasó, que es parte de la realidad, que es realidad, pero con un material más emotivo, Ajá. que quizás que no te permite capaz, escuchando el relato, quizás no sé si llegas de la misma manera. Y acá hay otras cosas que se quieren poner, que también es denuncia, pero sí, totalmente. Permitió, yo creo, o sea, lo estoy pensando ahora con vos mientras lo vamos charlando, pero sí, sin duda que permitió un poco separar las aguas a la vez que confluyen y están juntas. De hecho, es re llamativo que cuando estrenamos, bueno, justo me habían convocado del colegio de psicólogos para declarar, para hablar, unos días antes. Fue como fuerte eso también, como, bueno, después emotivo. Y también ahí eso, digamos. Y después cuando reestrenamos La Cura, o sea, cuando ya modificamos el nombre y le hacemos algunas modificaciones y la reestrenamos, la estrenábamos un viernes, como uno sabe lo que lleva a ponerle las fechas al teatro, qué sé yo. De hecho no conseguimos para hacerlo aquí, porque ya estaban todas las fechas puestas. Lo habíamos pedido con mucha anticipación, sale el dictamen del colegio 3 días antes, 4 días antes de ese reestreno, digamos. Y fue también como eso, como cómo se van como juntando algunas cosas pero que están buenos que estén diferenciadas en algún punto. Y a la vez hay un enganche. Y a la vez están súper vinculadas, digamos. Sí. ¿Y cómo es este nuevo proceso de cambio de nombre, de incorporaciones de otros elementos, de esas nuevas miradas sobre el espectáculo? El año pasado habían hecho ¿cuántas funciones? Habíamos hecho 3. 3. Y ahora llevamos también hecho 3. 3. Bueno, ahí pudimos registrar la obra con la música original, que habíamos llegado muy sobre el borde, la escompa de la música. Cuando vos me contaste cómo llegó el equipo al estreno, me fui un poco por otros temas, pero el equipo como conformado, Ariel Costanzo, Antonio Rocha, Vivi 40 y Nati Fecia, como que estuvimos trabajando bastante más juntos en esa primera parte. Durante el 2021 bastante fuerte, por así decir, y Vicky y Edu, Vicky Balacina y Edu Figueroa, desde la música, o sea, también entendiendo el contexto, ¿no? Pandemia, digamos, como que bueno, estábamos ahí, nos encontrábamos a veces, hacíamos un Zoom, un Meet, bueno, y íbamos como construyendo de otras maneras. Y llegamos como medio con la música, no la pudimos registrar, no pudimos hacer y algunos cambios los tuvimos que hacer después incluso del estreno. Bueno, a hoy, digamos, ahí se pudo registrar con música original, que la construyen ellos. Se le hicieron algunas modificaciones, pautas que teníamos y que necesitábamos. Bueno, también se modificaron algunas cosas de los dispositivos que había creado Ariel para generar las luces y las sombras y unas otras cosas. Y se hizo también un proceso de reescritura gracias a un montón también de aportes que nos llegaron, para siempre en pos de que el material sea un material más, digo el material escénico, ¿no? Un material más digerible, más
pensado desde la óptica del espectador, un poco más, digamos, poco ahí más. nos pusimos un poquito más en ese lugar, ¿no? Teniendo en cuenta que es un proceso que surge muy desde lo íntimo. Sí. Entonces, casi que diríamos que desde el inicio todo el trabajo fue un poco eso, ¿no? Cómo transformar eso interno en algo compartible, por así decir, si existe la palabra. Y que pueda, y cómo la otra persona puede acercarse a eso. Sí. Y Gastón, ¿y cómo te sentís hoy en escena con todos estos cambios, estos ajustes, con este nuevo nombre para el espectáculo, con estas nuevas funciones? La verdad que, bueno, justo anoche hicimos una función y fue muy, me siento como muy feliz, la verdad, de que, de todo el proceso que se hizo, que hicimos, de todas las personas, de todo, bueno, mismo estar acá conversándolo con vos, donde también emergió, digamos, la Marique, donde hicimos este festival hermoso, incluso de Bio, donde también la presentamos, donde, digo, todas las cosas que se gestaron a partir de eso, siento que como una alegría muy honda, no una cosa superficial, ¿no? Sino como, y a la vez, como una reparación, realmente. Porque siento que, o sea, ayer se acercó mucha gente que me conocía, ¿no? Se fue a ver la obra también, sigue yendo un montón de gente que te conoce de diferentes ámbitos, pero se acercaron personas que ni sé quién eran, digamos, ¿no? Y muy emocionada a saludarme. Yo decía, ¿no? ¿Cómo esto abre otras cosas? Y quién sabe qué abrirán los procesos de las otras personas. Y ahí es donde siento que hay algo que es hermoso del arte, que tiene esa potencia, ¿no? De que te lo comparto y en vos abre sentidos, ¿no? Que era algo que, bueno, Vivi insistía mucho, no cerrar sentidos, ¿no? Cuando yo desde la parte, no cerremos sentidos, que abran. Si bien tiene una claridad el espectáculo sobre lo que dice, que pueda entrar en la otra persona y evocar diferentes memorias. Bueno, por eso también fue muy importante renombrarla. Yo recontra quería que sea... También la Marique era un nombre muy mío, muy de juego. Jugábamos con amigos, nos nombrábamos como de esa manera. Yo como... Estaba bueno, pero a la vez no daba tanto cuenta de qué iba la cosa. Y tengo muchas ganas de que la obra crezca, de poder compartirla. Entonces también digo que quería que ya en el nombre pueda ser claro algo de la información que trae. Muy bien. Bueno, por eso hay algo de eso que fue importante hacer ese renombrar. Gastón, una última pregunta. ¿Por qué cantar, bailar y actuar todo esto en este ritual, en esta ceremonia que armaron? ¿Por qué? Siento que este mundo así bastante perturbador, bastante oscuro en algún punto, hostil, digamos, necesita de ternura, de belleza, de empatía, de una mirada un poco más amorosa sobre esta misma vida. Y siento que esto intenta construir algo de eso. Al menos un toque de belleza, un toque de ternura, un toque de humor, un toque de poética a todo esto, digamos. Y a la vez siento que me voy reparando con todo eso y también intentando hacer algo de ese aporte al mundo, digamos, en el que estamos.
Gracias. Gracias, Te Paula, quiero. querida. Gracias. Gracias. La china que está en mí.